Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y ya que estamos en temas internacionales, ahorita voy a tocar el tema de la COP, pero quiero también tocar el tema de México. ¿Qué hay con México? Esta parte es muy importante. México, a nivel internacional, hoy está haciendo mucho ruido. Y ese ruido también viene del canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard en el G20, México hizo tres propuestas en el G20. Una, y esta hay que explicarla bien, tiene que ver con las vacunas. ¿A qué se refiere Marcelo Ebrard, el canciller? ¿A qué se refiere lo mismo que se ha referido México? Que digamos que sí le meten una cierta presión a la OMS para que termine de certificar o dar este visto bueno a todas las vacunas. Avalar. Gracias, por eso es la palabra justo que estaba buscando. Avalar. Porque la OMS no autoriza. Y eso sí hay que dejarlo claro. Veo que en muchos medios le siguen manejando es que la OMS autoriza. No, la OMS no autoriza nada. La OMS solamente da el visto bueno, avala, punto. Cada país tiene su propio proceso de autorización. La FDA en Estados Unidos, COFEPRIS en México y así nos iremos en todos los países. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Rusia, que es la vacuna Sputnik? Rusia ha implementado un proceso muy distinto de control de calidad al que tienen en la OMS. Como esos procesos no embonan, cuando la OMS va a hacer la supervisión de la Sputnik, pues identifica cosas que para el proceso de control de calidad de la OMS no están bien, pero para el proceso de control de calidad de Rusia sí lo está. Entonces, solamente porque no está dentro del parámetro de la OMS, no avalan la vacuna Sputnik V. Eso no quiere decir que la vacuna sea mala o que no funcione. Nada tiene que ver con la vacuna ni con el contenido de la vacuna. Solamente están hablando de los procesos de control de calidad en la planta. Nada más. Y en una fábrica. No cerraron todas las fábricas, solamente pararon la producción, o sea, pararon el proceso de avalar la Sputnik V por cómo encontraron y cómo no checaba este proceso de control de calidad, por así llamarle, con una fábrica de vacunas en Rusia. Nada más una. Este asunto obviamente ha llevado, y se lo voy a poner en este contexto, a que Rusia y la OMS lleguen como al punto medio de, a ver, no voy a adoptar tu proceso de control de calidad porque el mío es muy distinto, pero tenemos que llegar a un punto medio que te satisfaga a ti y que me satisfaga a mí para que tú puedas darle el visto bueno a mi vacuna. Porque aquí el único tema con la vacuna es los ingresos a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos dice que, o bueno, ni siquiera lo dice Estados Unidos, sino que están considerando, o se hizo muy mediático, que para poder entrar a Estados Unidos tenías que estar vacunado con alguna de las dosis que ya habían sido avaladas por la OMS, que no incluyen la Sputnik V o CanSino, por ejemplo. Entonces, eso lo dijeron algunos medios, o sea, fue una pregunta de un reportero y Estados Unidos dijeron, lo estamos considerando, mas nunca dijo realmente Estados Unidos que iban a avalar solamente a las personas que entraran con dosis de las vacunas que habían sido avaladas por la OMS, que va en ese sentido, pero eventualmente con miras a la reactivación económica es muy complicado pensar que van a ponerle un pero a una u otra vacuna. Ese es un asunto geopolítico. Entonces, como entendemos que todas las vacunas que han sido, que han estado cumpliendo con sus procesos, que han estado avanzando con las certificaciones de cada uno de los países y que ya han sido aplicadas y que eventualmente en su aplicación pues no se ha visto realmente mayor, y lo digo así porque sí ha habido algunos casos, pero son los menos, estamos hablando de un porcentaje muy reducido versus el porcentaje de personas que se han beneficiado de tener aplicada la vacuna. Entonces, en este sentido, sabemos que es un asunto más geopolítico que meramente por la certificación de la dosis. Entonces, lo que hace México en el G20 es urgir con ayuda, o sea, ahora sí que se juntaron varios países y dijeron, bueno, es que tienen razón. La OMS, pues tiene que terminar de avalar las demás vacunas, porque es increíble que esas vacunas funcionen, que estas vacunas ya se hayan aplicado en varias partes del mundo y que la OMS se resista por cosas meramente burocráticas que nada tienen que ver con las fórmulas de las vacunas, sino con la burocracia que existe
e incluso podríamos por ahí pensar uno que otro asuntillo de intereses personales, caprichillos y temas geopolíticos y demás, aprobar o más bien darle este visto bueno, avalar las vacunas. Entonces, México hace esa primera propuesta que pues ya entró desde el G20, que efectivamente sí fue como respaldada por otros países. Otra tiene que ver con el tema del cambio climático. Y lo que está pidiendo México es una bolsa, o sea, sí es un recurso, pero que se destine justo a países en vías de desarrollo con miras a una transición energética. Porque también hay que entender, y esto es un tema que ahí ya lo voy a ligar con la COP en Glasgow, que obviamente sí, todos los países, todos, vamos con miras a una transición energética. No es que nos podamos quedar atrás, no. Pero cada uno de los países lo tiene que hacer, uno, con los recursos que tiene, no solamente económicos, sino naturales. Y aquí hay algo bien claro. Por ejemplo, Dinamarca o Noruega. Dinamarca es potencia en energía eólica. ¿Por qué? Porque sus condiciones, su terreno se lo permite. Se le permite. Ahora, producir energía para 5 millones de personas no es tanta lata como producir energía para 126 millones de personas. Por eso les digo que cuando hacemos las comparaciones entre países son evidentemente para el análisis, para el estudio, para aprender lo bueno, pero no quiere decir que las tengamos que implementar tal cual las han implementado, porque producir energía para 5 millones de personas no representa un reto tan grande como producir energía para 126 millones de personas, que es el territorio que tiene México versus el territorio que tiene Dinamarca. Y ahí es algo que tenemos que entender muchísimo. Pero, por ejemplo, Noruega. Noruega es potencia en energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Por las condiciones del terreno que tiene. Así de sencillo. Noruega es potencia hidroeléctrica, pero también es potencia de gas. De hecho, Noruega es de los principales productores y distribuidores del gas del mundo. Su energía la basan en ambos, hidroeléctrica y gas. Se la van campechaneando. Pero aún así, la población de Noruega no es tan grande como la de México. Producir energía no es lo mismo. Entonces, eso es algo que tenemos que entender rumbo a la transición energética, que cada país tiene sus propios retos. Y otra cosa bien importante también que hay que entender aquí y que es algo que en la COP deberían de tener súper claro, que aquel proceso para generar energía que sea sucio no puede ser considerado una energía limpia. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, el tema del litio. El proceso de extracción del litio en algunos casos no resulta tan limpio por la contaminación de las aguas. Entonces, ahí parte el por qué países como Argentina y Estados Unidos, siendo potencia de almacenaje de litio, no lo han querido explotar, pero sí quieren explotar el litio ajeno, porque están buscando países que tienen grandes reservas de litio y que al final no tienen políticas tan estrictas como las que tienen en sus propios países. Eso es algo que nos dijo Rodrigo Benedit en entrevista, ¿no? Estados Unidos y Alemania son potencias de litio y ellos, al ser potencia de litio, perfectamente podrían extraerlo, pero sus reglamentos son un poco muy más rudos y por eso tampoco lo extraen, pero sí quieren extraer el ajeno. ¿Por qué? Eventualmente con el litio se hacen las baterías para los coches eléctricos. Y con miras, si entendemos qué es lo que más ha ocasionado contaminación ambiental, pues es la industria del transporte, que es lo que siempre está moviendo. Entonces, si empiezas a cambiar los coches o los camiones y el transporte por un transporte más amigable en vez de que sea de combustible, pues entonces vas a tener una reducción importante de las emisiones de CO2. Pero a eso todavía tenemos que sumarle algo bien importante. ¿Quiénes son los países que están principalmente obligados a acelerar la transición energética? Los que más contaminación generan. Y los países que encabezan la contaminación global son Estados Unidos y China. México no está dentro de ni siquiera el top 10 de los países que generan más CO2. Ni siquiera está ahí. México está muy atrás, pese a que somos 126 millones de mexicanos,
Y que, por ejemplo, la Ciudad de México es súper contaminada y también Mexicali, súper contaminados. Pese a eso, México no está ni siquiera al nivel en el que está Estados Unidos o China. Entonces, sí, todos debemos ir encaminados a una transición energética, sí, pero tenemos que entender que cada país va a ir conforme a su ritmo, conforme a sus necesidades, conforme a su urgencia y sobre todo conforme a los recursos naturales y económicos que tenga. Entonces, Marcelo Ebrard, en el G20, haciendo justamente alusión a esto, dice, sí, pero no todos los países tienen el dinero para iniciar una transición energética. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, que se requiere una mayor equidad en la distribución de esa bolsa que se tiene, una bolsilla internacional por ahí que se tiene, para la transición energética de los países en vías de desarrollo. O sea, ellos no pueden solos, hay que echarles la mano. Eso podría perfectamente incluir a México, pero le repito, todo tiene que ir conforme a sus tiempos y conforme a los recursos que tenga. Entonces, sí, cuando me dicen en México, ves que en México tenemos todo, tenemos sol, tenemos viento, tenemos mares, tenemos todo, sí, claro que lo tenemos, por supuesto que lo tenemos, pero no solamente es poner parques eólicos por poner parques eólicos a lo bestia, no es poner parques con paneles solares por poner parques con paneles solares, no, nada más, no es poner hidroeléctricas por poner hidroeléctricas. Tenemos que entender en dónde van a funcionar estratégicamente. Le recuerdo el parque eólico que está en Mérida, que está en Yucatán, perdón, en donde pues eso no sé a quién realmente esté beneficiando. Porque así como que digan, está beneficiando a la gente a la que le fueron a ensuciar la vista poniéndole los generadores eólicos, no le está beneficiando en absolutamente nada. Al contrario, están generando más gasto en luz estas personas de lo que deberían de estar haciendo. Entonces, hay que tener muchas cosas en mente antes de hablar de transición energética y decir, vámonos como el Borras, lo que está haciendo Dinamarca lo hay que hacer nosotros. Bueno, si a esas nos vamos, pues si vamos a replicar lo que está haciendo Dinamarca, hay que entender que si lo replicamos tal cual, solamente va a beneficiar a 5 millones de personas. ¿Y dónde dejas a los otros 121 millones de personas? Hay que entenderlo incluso, aunque sea muy burdo el ejemplo, también hay que entenderlo en ese sentido. Entonces, les voy a compartir un poquito el mensaje que dio Marcelo Ebrard sobre las propuestas que hizo México en el G20, que fueron respaldadas y ahora falta ver si se van a aplicar, porque como toda cumbre internacional, lamentablemente parece que todo se queda en verbo, puro meramente verbo, y que así como que digan, uy, ¿qué tanto lo hemos aplicado? Ahora sí que lo que diga mi dedito, ¿eh? Lo que diga mi dedito. Negativo, camaradas. Les comparto un poquito de este mensaje que dio Marcelo Ebrard el domingo. Ebrard, para que nos haga un balance de lo que ha sido su gira en Roma. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, tanto aquí en Roma, que ya es domingo en la noche, les apreciamos que estén aquí, como en México, que es domingo todavía de día. Bueno, yo diría que ha sido una muy buena cumbre del G20. Observé que hubo un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad, aunque desde luego no todo siempre es sencillo, toma tiempo, toma a veces discusiones importantes. Para México, exitoso, ¿por qué? Bueno, primero, se planteó por parte nuestra esto resultado de la cumbre que tuvimos en la Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe, que planteáramos en varios foros la necesidad de que se acepte que las vacunas que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sean autorizadas por todos los países y no tengamos diferentes criterios, porque entonces a la desigualdad en el acceso a las vacunas, ha habido una gran escasez de vacunas y todavía ustedes hoy ven por países, hay una gran diferencia en los promedios de vacunación. A eso se agregaría otra injusticia, que es decir, bueno, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas, a la que tuviste accesibilidad a otras, pero esas no las reconozco. Entonces, la pregunta es si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? Es mejor que cada país determine cuáles sí y cuáles no, con lo cual vamos a ir a un problema serio. Entonces, en síntesis, México llevó esto a las mesas de trabajo
Y hubo negociaciones muy intensas porque no todo el mundo está de acuerdo con esto que acabo de explicar. Con el apoyo de la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo en el G20, se logró el apoyo suficiente para que este compromiso quedara establecido en la declaración. Particularmente Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía nos apoyaron en esta propuesta. Este compromiso del G20 pues, nos parece de la mayor importancia. Va a ir muy vinculado a otra preocupación que externó el primer ministro Modi y que nosotros también compartimos, que tiene que ver con los certificados, porque ese es el otro problema. ¿Cuáles son las vacunas que se aceptan? Y ahora, ¿cuáles son los certificados que se aceptan? Entonces, estamos planteando que los certificados tengan, cada país tiene su certificado y que sean aceptados por los demás. Pensamos que esto es indispensable para que podamos evitar primordialmente que se prolongue el efecto económico de la pandemia y que se agudice la desigualdad que ha traído consigo. En otro tema, como ustedes saben, mañana empieza la cumbre en Glasgow, la COP29. Entonces México insistió mucho, también por mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, con una iniciativa que es el exhorto o demandar o insistir que los famosísimos 100,000 millones de dólares que se ofrecieron ya desde hace un par de años por parte de los países que tienen más disponibilidad de recursos y que además generan la mayor parte del calentamiento global, esos 100,000 millones de dólares por año que se ofrecieron, que ocurrirían cada año entre 2020 y 2025, pero que hasta 2021 no los hemos visto, se traduzcan en una realidad a la brevedad posible. Entonces, la declaración quedó establecido así. Eso nos parece sumamente importante y explico por qué, para ser breve. La contribución de cada país al problema del calentamiento global es distinta, dependiendo el uso de energía de cada país. Los países que más generan emisiones durante mucho tiempo son los que tienen obligaciones mayores respecto a otros países. Si todos vamos a hacer un esfuerzo similar para llegar a 0 emisiones hacia mediados del siglo, a pesar de que la contribución es diferente, pues entonces tiene que haber un esfuerzo para apoyar sobre todo a los países que tienen menos recursos, porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque tenemos una crisis económica ahora, porque tenemos el aumento en los precios de energía en el corto plazo, y porque si no tienen esos recursos les va a costar mucho trabajo lograr las metas que se han planteado para lo que acabo de explicar, que es llegar hacia mediados del siglo con 0 emisiones. Bueno, otro tema relevante que también pudo fortalecerse es la protección de bienes culturales, que quedó en el párrafo 46 de la declaración. Aquí Italia ha tenido un papel protagónico en la investigación del tráfico ilícito de las piezas que forman parte del patrimonio histórico de otros países, en este caso de México. Y por supuesto México, desde hace muchos años, desde 1970, junto con otras naciones, en la UNESCO, se promovió pues una primera iniciativa que nos ha llevado a que hoy en día estemos reclamando, sobre todo en todas las subastas que se llevan a cabo, pronto va a haber una en París, y en las ofertas en el mercado que son claramente ilícitas porque no pueden demostrar el origen legal de esas piezas. Finalmente, migración. Migración ha sido una insistencia de México. En 2019 lo hicimos en Japón, había mucha resistencia entonces. Se propuso incluir el tema de la migración como uno de los focos de atención del G20, de inversión en las zonas en donde tenemos más migración forzada por la pobreza, y pensamos que esto es alentador y es muy importante. Ahí tuvimos el apoyo de Turquía, de Alemania y de España principalmente para incluir esto en el párrafo número 28. Entonces, estos son los puntos específicos que México presentó y compartimos la visión
de que el G20 ha resultado un instrumento funcional importante. En este año que Italia estuvo al frente, se logró un tema mayor, que es un primer impuesto mínimo a las empresas a nivel global. Los derechos especiales de giro que acordaron los ministros de Finanzas, muy importantes. El compromiso que ahora se hizo para reducir las emisiones a 1.5, de modo decir que no tengamos calentamiento global más allá de 1.5 grados. Y también una serie de medidas que se van a tomar para garantizar que el año entrante tengamos más del 70% de la población vacunada. Entonces, si bien puede uno ser crítico sobre muchas cosas, hay que saber reconocer que esos resultados no se habrían logrado sin el G20. Entonces, este es un corte, desde mi punto de vista, fueron exitosas estas reuniones. También informarles, comentarles que participamos en una reunión invitados por Estados Unidos, por el presidente Biden, después de que se cerró la cumbre, destinado a revisar las acciones a tomar para garantizar los canales, todo lo que es la red, el network de suministro, que está teniendo un estrés muy grande. Tenemos problemas en varios países. Y se formó hoy una especie de task force que tiene que proponer una serie de medidas para reducir los problemas que tienen que ver con el suministro. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que les quería yo compartir. Pues ahí está. Eso es lo que dijo Marcelo Ebrard. Esto es importante, sí es importante, porque están abogando por el tema migrante, por ejemplo, que es algo a lo que se ha dado mucha resistencia en todo el mundo, no solamente en México, como podrán ver. Aquí en México es importante decir que otra vez las remesas superan récord, ¿no? Más de 4.400 millones en remesas en el mes de octubre. Mucho más al año pasado y evidente más todavía al mes previo, septiembre. Entonces, nuestros paisanos siguen mandando remesas, pero el fenómeno migrante en el mundo es importante. Entonces, sí, hablamos de inclusión a los migrantes en general.